Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias al Gobierno del Estado de Tamaulipas y a la Secretaría de Desarrollo Energético por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La primera, por favor. Bueno, para empezar, yo creo estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que la energía es un factor detonante de cualquier desarrollo, dado que gracias a la energía es que se pueden producir bienes y servicios. En este contexto, quisiera hacer una breve referencia acerca de la importancia que tiene el gas natural para el desarrollo de nuestro país. De entrada, quiero comentarles que aproximadamente el 70% de la energía eléctrica que se genera en el país se genera a través de plantas que utilizan gas natural como combustible. Pero también la industria manufacturera utiliza este gas natural debido a su bajo costo, en comparación con los otros hidrocarburos, y a que es una fuente confiable y segura, dado que su distribución se da a través de ductos y está prácticamente disponible las 24 horas del día. Y en cuanto al medio ambiente, el gas natural es el hidrocarburo que menores emisiones de gases de efecto invernadero genera en su uso, de tal manera que está considerado como un energético para la transición energética. Es importante este apunte porque si consideramos que si bien la transición energética está más basada en el uso de combustibles renovables y limpios, la mayor parte de ellos, como es el fotovoltaico y es el eólico, debido a su propia naturaleza, tienen una variabilidad en su generación, ¿sí? Tienen una intermitencia, es natural en el caso de los fotovoltaicos, pues funcionan más o menos 12 horas del día cuando hay luz de sol, ¿verdad? Y cuando no, pues no. Pero incluso durante esas 12 horas en las que están funcionando, pues la intensidad de la irradiación solar también genera una correspondiente variación en cuanto a la generación de energía eléctrica. Esto hace necesario que podamos contar con una fuente de generación de respaldo, ¿sí? Y principalmente ese respaldo va a provenir de las plantas eléctricas que queman gas natural. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que tenemos en el consumo del gas natural en México? Esperamos que para el 2038 el país consuma alrededor de 10.300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales la mayor parte se va a consumir y se va a distribuir a través del Cistrangás y aproximadamente el 26% en sistemas de transporte que no pertenecen al Cistrangás. Podemos ver, de acuerdo con el gráfico que tenemos acá, que el principal consumidor de gas natural es el sector eléctrico, debido al consumo, como ya les comentaba, de las plantas generadoras de energía eléctrica. Seguido del sector eléctrico tenemos el sector industrial, y muy cerca del consumo del sector industrial está el sector petrolero y por último el sector de distribución, donde se abarca todos aquellos consumidores domésticos, hospitales, edificios, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Para el caso específico de Tamaulipas, este es el comportamiento histórico que tenemos en el consumo de gas natural y también, también resalta en color verde es el consumo que se hace del sector eléctrico, ¿no? En el caso específico de Tamaulipas, el 63% del consumo de gas natural lo hace el sector eléctrico, es decir, las plantas generadoras de energía eléctrica, ¿no? Seguido de el sector distribución, el industrial y finalmente el petrolero, ¿sí? Hay otros estados donde este porcentaje varía, pero es
la regla que el sector eléctrico es el mayor consumidor de gas natural en todos lados. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué es el Senagas? El Senagas es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que está sectorizada a la Secretaría de Energía. Y, bueno, ¿qué no es? Primero les voy a decir qué no es. Senagas no vende gas, no produce gas, tampoco es un órgano regulador, ¿sí? Senagas tiene dos funciones principales: el transporte de gas a través de dos sistemas, que es el sistema Naco Hermosillo y el Sistema Nacional de Gasoductos, como transportista. Pero también tiene un rol de gestor, y como gestor, la función de Senagas es administrar y operar la capacidad del Sistrangas. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hace un transportista? Bueno, un transportista, de entrada, pues se encarga de transportar la molécula de gas desde un punto de recepción hasta un punto de entrega. Esa es su principal labor. Pero para esto también opera y mantiene toda la infraestructura de gasoductos, incluyendo estaciones de compresión, que requiere para hacer ese transporte. De manera adicional, como transportista también hace la gestión de las interconexiones. Cuando un usuario quiere tomar gas de este sistema de transporte, es precisamente el transportista quien se encarga de definir cuáles son los parámetros con los cuales a los cuales se tiene que apegar para poder hacer esa interconexión. Estamos hablando de parámetros como presiones y tipos de conexión. La que sigue, por favor. Ahora, como gestor, la función del gestor, bueno, el Sistrangas tiene un solo gestor. Todo sistema de transporte necesita un gestor para poder lograr sus objetivos. Sistrangas tiene un solo gestor y ese gestor es el Senagas. La función de este gestor es, de entrada, asegurar que se va a dar el abasto seguro y confiable y eficiente del gas natural. Es decir, que día con día se va a poder suministrar a los usuarios el gas que ellos requieren en cantidad y en calidad. Además, se encarga de monitorear las condiciones del sistema y de coordinar a todos los usuarios, y con esto me refiero a transportistas, a vendedores, a consumidores, para garantizar el balance del gas, es decir, el balance entre la oferta y la demanda que exista en el sistema de transporte. Otra función es asegurar la eficiencia en el uso de la infraestructura, ¿sí? Esto es necesario para garantizar las condiciones de operación del mismo. Otro aspecto muy importante que tiene que ver ya con los requerimientos del gas es asegurarse de que cada solicitud que se hace de gas sea atendida y se lleve a cabo de la manera más eficiente posible. Y con esto les comento que en el mes aproximadamente se tienen como 16,500 solicitudes de gas. Esto es un promedio de 550 solicitudes de servicio de transporte de gas que se hacen diariamente, o sea, de lunes a viernes, las 24 horas del día se trabaja, ¿sí? Y esas 550 solicitudes se tienen que recibir, se tienen que evaluar, se tienen que confirmar y finalmente se tienen que programar para su entrega, ¿sí? Por último, y no menos importante, también es función del gestor planear la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura. Esto es basado en datos estadísticos y en datos del comportamiento y la operación diaria del sistema, ¿sí? Con esto lo que se busca es poder llevar los beneficios del gas natural a un mayor número de usuarios. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué es el Sistrangas? El Sistrangas es el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. El Sistrangas,
lo tenemos aquí representado en este mapa. Está compuesto por 10.336 kilómetros de gasoductos. Estos gasoductos son de distinta longitud, de distintos diámetros. Tenemos gasoductos desde 4 pulgadas hasta el mayor, que es de 48 pulgadas. Estos gasoductos pertenecen a 7 sistemas integrados que están representados aquí en distintos colores. El de color como café es el mayor de ellos, es el Sistema Nacional de Gasoductos, y ese sistema pertenece a Senagas, o sea, es operado por Senagas. Los otros son operados por privados, pero están integrados al sistema, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con que están integrados? Bueno, que responden al gestor independiente, es decir, a Senagas. Senagas es el que administra la capacidad de todos ellos, ¿sí? Entonces son 7 sistemas integrados que abarcan 21 entidades federativas. La que sigue, por favor. Bien, en este sistema se consumen diariamente entre 4.500 a 5.000 millones de pies cúbicos de gas. Tenemos 24 puntos de inyección de gas nacional y de importación, de los cuales aproximadamente el 60% del gas que fluye es gas de importación y el 40% es gas nacional, ¿sí? En el mapa estamos representando con las bolitas cuál sería el flujo que se da partiendo de los puntos de inyección hacia los distintos gasoductos que tenemos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay puntos donde se da confluencia de este gas. Por eso es importante que día a día, cuando se hacen los requerimientos de gas, el usuario tiene que decir desde qué punto va a inyectar ese gas, en qué punto lo tenemos que entregar, y se tiene que hacer el análisis para primero ver que siempre tengamos la capacidad en los puntos de inyección para poder entregar ese gas, para poderlo recibir, y luego que el flujo de gas que se genere se dé en las direcciones adecuadas para poder garantizar que efectivamente ese gas va a llegar a su destino, ¿sí? La que sigue, por favor. Bien, ¿qué hay en Tamaulipas? Y aquí me refiero específicamente al Cistrangas, ¿sí? Tamaulipas es un estado muy importante para el sistema integrado de gas. En Tamaulipas tenemos prácticamente el 80% de las importaciones de gas, ¿sí? Pasan aquí por sus fronteras. Pero además es la principal vía de suministro para la zona Golfo y zona Sur. ¿Podemos regresar una? ¿Podemos regresar una lámina, por favor? ¿Sí? No, regresar. Ahí. Aquí, esta es la zona Golfo Sur. Para nosotros tenemos dividido nuestro sistema en 3 zonas. La zona Golfo Sur, que va de Tamaulipas hasta Chiapas, es el último punto que toca. Tenemos la zona norte y tenemos la zona centro, ¿sí? El gasoducto más grande que tiene el Cistrangas es este gasoducto troncal de 48 pulgadas. Y bueno, ese gasoducto es suministrado principalmente, gracias, podemos avanzar. Ese está suministrado principalmente por el gas de importación que tenemos aquí en la zona de Tamaulipas, y el gas nacional proviene principalmente de Burgos. Y bueno, y también en Tamaulipas tenemos la principal terminal de gas natural licuado, que también se inyecta al sistema, ¿sí? Para el Cistrangas hay solamente 2 terminales de ese tipo, la otra está en Manzanillo, ¿sí? Pero esta es la principal.
Bien, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué proyectos tenemos relevantes aquí en Tamaulipas? Pues el más importante, el más grande de ellos en este momento es la construcción de un gasoducto que es un libramiento en la zona de Reynosa. ¿Sí? Este es un gasoducto de 24 pulgadas de aproximadamente 54 kilómetros de longitud, que tiene, la principal finalidad es dar seguridad a la población, dado que existe actualmente un gasoducto que atraviesa la ciudad, ¿sí? Y lo que queremos hacer es desviar el suministro de gas a través de este libramiento y reducir cualquier riesgo que pudiera haber en la población. Pero además de la seguridad, este gasoducto también va a aportar un incremento en la capacidad de transporte de gas, ¿sí? Lo que nos va a llevar a poder ofrecer gas a otros usuarios, apoyar otros mercados, ¿sí? Y con ello fomentar también un desarrollo en la zona. Emparejado con este libramiento están también unas obras de modernización de unas terminales de medición y regulación que se encuentran también en la zona de Reynosa, que son la Terminal 2 y la Estación 19. También con ello pues vamos a ampliar la posibilidad de recibir una mayor cantidad de gas. En un punto intermedio se está construyendo también una estación de medición y regulación en Ansaldúas. Por otro lado, tenemos la rehabilitación de un gasoducto de 36 pulgadas que parte de la estación 19. La estación 19 está aquí al final de este libramiento. Y ese gasoducto de 36 pulgadas se dirige hasta una estación que se llama Ramones, ¿sí? En Nuevo León, ¿sí? Ese gasoducto va a ser muy importante porque nos va a dar también la posibilidad de llevar más gas de la zona de Reynosa, bueno, de la zona de Tamaulipas hacia Nuevo León, hacia la zona norte del sistema, ¿sí? Ahorita precisamente en la zona norte tenemos ya un problema de capacidad porque prácticamente los puntos de inyección que tenemos allá están llegando a su límite, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir también poder suministrar más gas en esta zona de Nuevo León. Bien. La que sigue, por favor. ¿Qué más hacemos o estamos haciendo actualmente en Senagas para poder apoyar el desarrollo energético del país? Pues nos enfocamos en el sector eléctrico. Tenemos actualmente estos proyectos en marcha para poder suministrar más gas a estaciones. Estas son centrales eléctricas que actualmente están funcionando, pero que tienen algún tipo de restricción para su suministro. Estamos trabajando con Comisión Federal de Electricidad y con otra empresa que se llama Quantum, que también tiene participación del Estado, para poder satisfacer necesidades adicionales de gas que tienen, ¿no? Tenemos un proyecto para la zona de Durango con la central de Norte 1, donde estamos tratando de rehabilitar un gasoducto que, aunque Norte 1 sí tiene suministro, el suministro viene desde la zona de Monterrey, ¿sí? Y tiene que viajar bastantes kilómetros para poder llegar hasta Durango. Norte 1 está justo al final del gasoducto, ¿sí? Y tiene que viajar el gas desde esta zona de Ramones hasta acá, ¿sí? Son muchos kilómetros, son varias estaciones de compresión que tiene que atravesar ese gas para llegar finalmente allá. Eso significa que hay una mayor probabilidad de que en algún momento algo falle y puedan
tener una disminución en su suministro. Entonces lo que queremos hacer es rehabilitar un gasoducto que tenemos en la zona de Chihuahua, que está más cerca para el suministro de esa central. Y con esto robusteceríamos, gracias, robusteceríamos el... ¿le podemos quitar el zoom? Gracias. Ese suministro. Con esta misma rehabilitación también tendríamos posibilidad de ampliar el suministro de gas natural a la central de ciclo combinado de Gómez Palacio Durango. En la zona de Monterrey tenemos la rehabilitación de una estación de medición, la zona conocida como Huinalá. Y con esto, bueno, esta central, Dulces Nombres, tiene un caso muy particular. Rápidamente les comento. Es un comportamiento muy normal en las centrales eléctricas, es que por las mañanas tienen un bajo consumo y por las tardes su consumo se dispara. ¿Sí? Esto obedece principalmente a que durante la mañana el suministro eléctrico lo proporcionan principalmente las centrales fotovoltaicas. Pero ya por ahí de las 6 de la tarde, cuando ya el sol se oculta, ya las fotovoltaicas ya no producen, ya no generan, y entonces entran las centrales de ciclo combinado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que quien le suministra el gas a esta central eléctrica no es capaz de manejar esta variación de flujo, y en la mañana, cuando detecta que está por debajo de la tasa, lo que hace es que le recorta su cuota de gas y se lo ajusta ese flujo. Entonces, por las tardes, cuando ellos quieren aumentar su generación, aumentar su consumo, pues ya no pueden porque su suministrador ya les redujo la cuota. Lo que queremos hacer nosotros es justamente entrar a esa hora, en la tarde, a suministrar el gas excedente que ellos requieren, ¿sí? Y para ello necesitamos rehabilitar una estación de medición y compresión. Bueno, son los otros casos. Me voy a ir más rápido por cuestión de tiempo. La que sigue, por favor. Otros casos importantes para nosotros son los polos de desarrollo. Nosotros tenemos registrados 30 polos de desarrollo para el bienestar, de los cuales 15 polos ya han sido evaluados en factibilidad para poder suministrar el gas, y se ha determinado cuáles son los requerimientos de infraestructura que se tienen. De esos 15, 2 ya cuentan con un diseño de ingeniería para llevarlos a cabo. Nos falta por evaluar otros 12, y de los 30, 3 de ellos no están en nuestro alcance porque están en zonas donde no existe infraestructura de Cistran-Gas. Son los que están en color rojo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta es la última, sí. Un caso importante también que no quiero dejar de mencionar es la posibilidad de utilizar ductos virtuales, que no es otra cosa más que el transporte por vía terrestre de gas natural, ¿sí? Para aquellas zonas que no cuentan con la cobertura de los ductos y que tampoco tienen un consumo elevado que justifique la construcción de un gasoducto. Construir un gasoducto es muy caro, ¿sí? Y se requiere un volumen de consumo moderadamente alto para poder absorber la inversión de esa infraestructura, ¿no? Tal es el caso, tenemos ahorita un caso en Chiapas, donde ellos han manifestado su necesidad de gas natural, pero sus consumos son muy bajos y el gasoducto que ellos requieren es muy largo, son más de 100 kilómetros de gasoducto que no justifican la inversión, pero la opción que sí podemos ofrecerle es el transporte a través de vías terrestres, ¿no? Pero no necesariamente los problemas tienen que ser por la distancia y por el costo del gasoducto. Lo que hemos visto también, lo que hemos aprendido es que el principal factor que evita la construcción de un gasoducto son los derechos de vía, ¿sí? Es muy
común que los municipios, que las personas se opongan al paso de los gasoductos. Y pues ahí la verdad es que es muy difícil que un proyecto de construcción se lleve a cabo. Bueno, pues para ellos la solución es implementar el transporte por vía terrestre, ¿sí? A través de carros tanque. Esta es una estrategia junto con otra estrategia que es la estrategia de almacenamiento que estamos trabajando en Senagas. Insisto, esto con la finalidad de poder llevar el beneficio de contar con este energético que es muy importante hacia un mayor número de personas. Es la última, ¿no? ¿Ya hay más? Sí, hasta ahí. Bueno, eso es de mi parte el mensaje que tenía para comentar con ustedes.